Para entender un poco lo que es la perspectiva de género en la investigación, pienso que puede ser útil que lo vayamos aprendiendo de manera gradual, haciéndonos una serie de preguntas que utilizaríamos para saber si una investigación es adecuada desde la perspectiva de género. Bien, la primera pregunta es si el estudio incluye tanto hombres como mujeres. Si una enfermedad o problema de salud puede afectar a ambos sexos, lo normal, lo lógico es que incluya personas de ambos sexos, aunque quizá pudiera ser más frecuente la enfermedad o el problema en unos u otras, ¿no? Pero bueno, puede haber situaciones en las que lógicamente se entiende que solo van a incluir personas de un único sexo cuando estemos hablando, por ejemplo, de enfermedades relacionadas con órganos sexuales que son exclusivos de un sexo o del otro, o el ovario, el cuello del útero, este tipo de situaciones. Pero puede haber situaciones también en las que incluso aunque hubiera el problema en los dos sexos, quizá en uno de ellos esté poco estudiado y se sepa menos que respecto a lo que se sabe del otro sexo, y en esos casos pudiera ser lógico o aceptable que hubiera estudios específicos en un único sexo. También es importante ver si la proporción de hombres y mujeres tiene algo que ver con la información de la extensión del problema en un sexo o en otro. Bien, la pregunta número 2 es si aportan información separada sobre la presencia y evolución del problema y de los factores determinantes del problema en hombres y mujeres. Normalmente en la introducción de los estudios, en los antecedentes, pues se explica la magnitud del problema, lo que se sabe del mismo, y ahí es donde nos interesa saber si dan información por separado para hombres y para mujeres. Lo mismo para los datos epidemiológicos como para la presencia de factores que pueden estar relacionados con el problema, su distribución en hombres y en mujeres, su presencia en hombres y en mujeres. Siempre hay que plantearse, cuando se explica los datos de la frecuencia de una enfermedad, si es más o menos frecuente en hombres o en mujeres, a ver si puede haber situaciones en las que hay un infradiagnóstico diferenciado del problema para hombres y mujeres, que igual está mejor detectado mayor porcentaje de la enfermedad o del problema en un sexo que en el otro. Es el fenómeno si hubiera un iceberg de la enfermedad, que solo vemos la punta, pero que sea diferenciado, que veamos más en un grupo o en el otro, ¿no? Para ello, aspectos a tener en cuenta es si hay diferencias en el conocimiento, por ejemplo, sobre la sintomatología o presentación de una enfermedad, porque pudiera ser diferente en hombres o en mujeres, como ha sido el caso histórico del infarto de miocardio, que se ha pensado que en mujeres se tenía que parecer los síntomas a los del hombre, y no ha sido así el caso. También es importante ver si los criterios diagnósticos a la hora de decir este es un caso de enfermedad se basan preferentemente o reflejan mejor las características de presentación de la enfermedad en uno de los dos sexos. Si el criterio diagnóstico estuviera sesgado hacia lo que pasa en uno de los dos sexos, habría un infradiagnóstico en las personas del otro sexo, que además podría tener repercusiones relevantes no solo en saber el número de casos o de personas con la enfermedad, sino en las decisiones posteriores de intervenciones terapéuticas que son más eficaces cuando tenemos diagnósticos más precoces. También hay que plantearse si hay diferencias sociales que hagan que ante parecidas situaciones hombres y mujeres puedan tener una tendencia mayor o menor a acudir a servicios sanitarios y por lo tanto acabar siendo diagnosticadas o diagnosticados. Este es un caso muy claro que se sabe que en general los hombres son menos propensos a acudir a servicios sanitarios para buscar ayuda en temas relacionados con la salud mental, depresión, tendencias suicidas, etc. Mientras que las mujeres tienden a ir en mayor proporción, las personas afectadas, a buscar ayuda. Pudiera haber también problemas diferentes de accesibilidad en algunas situaciones, o países o culturas respecto a accesos preferenciales o no de personas de un sexo u otro. Bien, una tercera pregunta sería si
los estudios están analizando el efecto de factores o intervenciones sobre la salud, al comentar las hipótesis de los mecanismos de acción del factor o del tratamiento, si realmente se sabe si son similares o pudiera haber matices en cuanto a las formas de funcionar o las vías de funcionamiento en personas de uno u otro sexo. Bien, una vez de que se ha planteado el problema, visto la epidemiología o las posibles interpretaciones de funcionamiento de las intervenciones, el siguiente dato es las personas que se han incluido en el estudio, si se aportan en el reporte, en las publicaciones, si aportan datos diferenciados de números o porcentajes de hombres y mujeres respecto a quienes participaron en el estudio y respecto a las pérdidas en el seguimiento durante el estudio, que nos pueden dar pistas de si es o no adecuado desde el punto de vista de la perspectiva de género. Por ejemplo, en la parte superior de esta diapositiva tenemos una tabla que se refiere al número de personas, el sexo, hombres y mujeres, que en un ensayo clínico sobre la ketamina para el tratamiento agudo de las ideas suicidas en hombres y en mujeres, ¿no? Entonces vemos que hay un número y un porcentaje de personas diferentes. En el estudio hay 31 y 19, 50 hombres y 106 mujeres, cuando sabemos que en la realidad las tasas de suicidio reales son superiores, en la práctica totalidad de los países del mundo son superiores las tasas de suicidio en hombres. Hay una infrarrepresentación que puede hacer luego cuestionar si los resultados de este fármaco en mujeres serían trasladables o aceptables a los hombres o no. También aquí tenemos un ejemplo de cómo en los estudios sería bueno que nos digan si en el seguimiento durante el estudio las pérdidas han sido diferentes o no entre hombres y mujeres. Aquí tenemos el ejemplo de un estudio sobre el tratamiento de la gingivitis, un problema de la boca, de las encías, que afecta tanto a hombres como a mujeres. En el estudio está bien hecho en el sentido de que muestran igual número de hombres y de mujeres en los dos grupos de tratamiento, y además está muy bien que nos diga cómo en el seguimiento se han perdido personas diferentes dependiendo del sexo de la persona. En este caso muestra el gráfico que todos los abandonos en el estudio son hombres. Esta es una cosa que se ha detectado en diversas investigaciones, que en general las mujeres tienden a mantenerse más en los estudios. Bien, otra pregunta pertinente es preguntarse si realizan y publican los análisis de los resultados por separado, dando datos por separado del efecto en hombres y en mujeres. Muchos estudios no lo hacen, pues bien por falta de conciencia acerca de la necesidad de hacerlo, o porque los estudios con muchas personas son más caras y ahí se acaban haciendo con poca gente y hay pequeños números de personas de uno u otro sexo. Y muy pocos estudios planifican el cálculo del tamaño de muestra necesario para poder hacer análisis estadísticos robustos diferenciados por sexo. Bueno, en cualquier caso es importante que incluso aunque se base en pocas personas se publiquen los análisis separados por sexos, porque esto nos va a permitir estos datos utilizarlos para juntarlos con otros estudios que quizá también aporten pocos datos de pocas personas, pero sumando de pocos de un estudio, pocos de otro estudio y pocos de otro estudio, por técnicas de metaanálisis vamos a poder llegar a conclusiones de análisis estadísticas más fiables. Bien, otra pregunta que es pertinente, que tiene que ver con la importancia de que se entienda la investigación científica como un proceso colectivo que debe ser abierto y colaborativo, es si quienes realizan el estudio permiten el acceso a los datos individuales, lo que nos posibilitaría el análisis de los resultados por separados para hombres y mujeres si tienen recogido el dato de cuál es el sexo de cada persona del estudio. De esa manera podríamos hacer análisis separando o las características o los resultados por hombres o por mujeres. Y luego
En el caso de que el estudio encontrara diferencias relevantes de efectos entre hombres y mujeres, sí reflexionan, discuten sobre qué parte pudiera explicarse por diferencias biológicas, lo que llamaríamos el sexo biológico, anatomía, hormonas específicas o aspectos genéticos especiales, o si pudiera, qué parte pudiera explicarse por diferentes roles del género socioculturales que asocian una mayor presencia de ciertas exposiciones a riesgo o comportamientos en una sociedad y un momento histórico concreto. Bien, otra cosa importante es que ni los hombres ni las mujeres son colectivos homogéneos y hay casos en los que el factor sexo o género puede influir en un problema de salud, pero quizá no ser lo más relevante, sino que pueden serlo otros factores como el nivel socioeconómico o la racialización de grupos sociales. Por ello es importante preguntarse si el estudio aporta información detallada de la presencia y distribución de otros posibles factores de riesgo dentro de las personas de cada sexo, cómo se distribuyen. Esto nos permitirá matizar en las conclusiones o nuestras reflexiones. Un ejemplo, por ejemplo, sería la epidemiología del cáncer de pulmón. Si queremos entender bien qué es lo que pasa o diseñar estrategias eficaces para prevenirlo, necesitaríamos saber qué exposición hay, por ejemplo, al tabaquismo, exposición laboral o en espacios abiertos a productos cancerígenos, en la exposición doméstica al humo producido por quema de combustibles para calentar la vivienda o para cocinar. O bueno, para lo que necesitamos saber otro tipo de aspectos más allá de si es hombre o es mujer. Sabemos, por ejemplo, también que en muchos países está disminuyendo el consumo de tabaco en hombres y mujeres, pero solo principalmente en los grupos socioeconómicos más altos, mientras que pudiera estar creciendo en mujeres de menor nivel. Bien, en otros vídeos posteriores analizaremos y presentaremos distintos ejemplos de aplicación de la perspectiva de género al análisis de temas de salud concretos, en particular algunos relacionados con enfermedades cardiovasculares o la salud mental. Si queréis profundizar algunos aspectos relacionados con temas comentados en este vídeo, podéis ir a este artículo que se muestra en la pantalla. Gracias, un saludo.